Saludos amigas y amigos, bienvenidos al cuarto video en la serie de modelado y simulación. En esta ocasión les presento el plano fase, que es simple y sencillamente otra forma de representar las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Por esa razón comenzamos con el análisis muy sencillo de una ecuación clásica conocida como la ecuación diferencial del oscilador armónico. Presentamos cuál es la solución en el tiempo y después cómo representamos esa solución en términos del plano fase. Asimismo definimos el concepto de trayectoria de sistema y en este análisis la forma de la trayectoria obtenida dependerá del tipo del sistema así como de las condiciones iniciales. Así que amigas y amigos, acompáñenme en este video para ver de qué se trata esta nueva representación en el plano fase. Ok, comencemos con la idea de un oscilador armónico cuya ecuación diferencial vemos aquí en pantalla y en este caso pensemos que x es la variable de movimiento. Así que la ecuación diferencial del oscilador armónico simple y sencillamente es x dos puntos, es decir, su doble derivada respecto al tiempo, más una constante que en este momento estamos identificando como omega cuadrada por x, y esto todo es igual a 0. Vamos a pensar en esta ecuación homogénea. La identificamos así como OD por sus siglas en inglés, Ordinary Differential Equation, y es muy común ver este término cuando nos referimos a ecuaciones diferenciales ordinarias. Debido a que es una ecuación de segundo orden, aquí nosotros tenemos dos condiciones iniciales que son necesarias para especificar la respuesta en todo momento cuando resolvamos esta ecuación diferencial. Entonces tenemos una condición inicial de posición y tenemos una condición inicial en la velocidad. Si es que pensamos que x es la variable de posición, x puntos sería la velocidad y x dos puntos sería la aceleración, haciendo la analogía con un sistema mecánico como los que hemos trabajado a lo largo de esta serie de videos. Sin embargo, el oscilador armónico no solo puede ser implementado en términos mecánicos, en forma de mecanismos, por ejemplo un sistema masa-resorte, también puede ser implementado en circuitos eléctricos como por ejemplo un circuito RC. Sin importar cuál sea el dominio de la física del que estemos hablando, cuando vemos una ecuación de este tipo, sabemos que es un oscilador armónico. También hay que decir que x0 y v0, en este caso pensados como la posición inicial y la velocidad inicial, son cualesquiera dos constantes, son solo dos números reales, arbitrarios. Ok, podemos darnos cuenta que la solución tiene esta forma sencilla. Aquí tenemos una función seno con la frecuencia omega, es una frecuencia angular y un ángulo de fase, y por supuesto tenemos una amplitud a la que identificamos como a subíndice 0, a0 simplemente. Entonces vamos a poner lo que significa cada una de estas variables y en efecto aquí las tenemos. A0 es la amplitud, así se le conoce. Omega es la frecuencia angular porque está multiplicada por el tiempo dentro de una función trigonométrica como el seno que vemos aquí, y phi es un ángulo de fase. Estas tres son constantes, no hay que perder de vista ese hecho, mientras que omega es uno de los parámetros del sistema, es decir, el modelo del sistema ya lo trae de por sí, ya viene definido por las características del sistema. La amplitud A0 y el ángulo de fase phi son definidas en realidad por las condiciones iniciales y lo vamos a ver en unos momentos. Sin embargo, una vez más, estas son solo constantes, son números reales. Para verificar que esta es en efecto la solución de esta ecuación diferencial, vamos a derivarla dos veces respecto al tiempo y vamos a sustituir las derivadas apropiadas en esta ecuación. Y efectivamente aquí tenemos ya la solución de esta ecuación. Desde luego x de t es simple y sencillamente esta fórmula, la derivamos una vez, resulta el coseno, desde luego hay que aplicar la regla de la cadena y por lo tanto multiplicamos por omega a la amplitud. Finalmente derivamos una segunda vez respecto al tiempo y obtenemos otra vez la función seno con el mismo argumento. Sin embargo, la amplitud es modificada ahora con el signo menos porque hay que recordar que la derivada del coseno es menos el seno. Y volvemos a aplicar la regla de la cadena, por eso aparece aquí otro omega, que con este omega ya preexistente nos da el famoso omega al cuadrado. Ahora reemplazamos x de t y x2 de t en esta ecuación, en su respectivo lugar correspondiente. Aquí tenemos el resultado de esta sustitución que hemos comentado. Aquí está el término x2, lo podemos ver, es exactamente esto que tenemos aquí. Y luego omega cuadrada, ese ya es parte de la ecuación diferencial original, y luego tenemos la solución
que estábamos proponiendo aquí, desde luego. Nos podemos dar cuenta que estos dos términos son exactamente el mismo, solo que con el signo contrario, por lo tanto se cancelan y desde luego da igual a 0, por lo tanto en efecto es la solución de esta ecuación diferencial, esta que tenemos aquí. Entonces la idea es que, dada la solución, nosotros seamos capaces de especificar estas constantes, A0 y φ, en términos de las dos condiciones iniciales x0 y v0. Si somos capaces de hacer eso, entonces podemos especificar la respuesta del sistema para cualquier instante del tiempo futuro, es decir, para t mayor o igual que 0. Por supuesto, en este caso hemos elegido un caso muy conocido, el de la ecuación del oscilador armónico, porque precisamente su solución es clásica, es conocida desde hace mucho tiempo, pero esto nos va a permitir introducir algunos conceptos interesantes para nuestra área de modelado y simulación. Ok, y habiendo mencionado todo esto, estamos desde luego acostumbrados a representar esta solución en términos de la respuesta del tiempo, es decir, como una función del tiempo, debido a que en efecto lo es. Aquí nosotros podemos ver la gráfica de la solución. Aquí tenemos la amplitud que alcanza, entonces sabemos que el seno, la onda seno, va a oscilar entre A0 y menos A0 debido a esta amplitud que tenemos aquí, a una frecuencia determinada definida por omega, que una vez más procede de los parámetros del sistema, que eventualmente se convierten en masa, rigidez, inductancia, capacitancia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos en efecto es la gráfica en función del tiempo, y podemos darnos cuenta que está desplazada. Desde luego está desplazada porque tenemos aquí este menos phi, o sea, el ángulo de fase se está restando en el argumento. Aquí estamos imaginando que el ángulo de fase es positivo. Si el ángulo de fase es positivo en este dibujo, desde luego la onda seno se desplaza hacia la derecha. Es como nosotros la estamos viendo aquí, porque originalmente empieza en el 0. Es decir, veríamos, si phi fuera igual a 0, veríamos que la onda seno empieza una evolución de esta forma. Ok, sin embargo, aquí vamos a pensar en el caso general donde phi no es igual a 0. Vamos a pensarlo como un número positivo y se está restando en el argumento como lo tenemos aquí. Sin embargo, aquí es importante comentar que tenemos un tiempo de retardo, es decir, es esta cantidad sobre el eje del tiempo, pero hay que darnos cuenta que una cosa es el tiempo y otra cosa diferente es el ángulo de fase. Esta cantidad que nos estamos recorriendo hacia la derecha, desde luego, está muy relacionada con cuánto es el ángulo de fase, pero es un valor temporal. Entonces vamos a deducir cuánto es ese desplazamiento, desde luego, y vamos a llamarle t subíndice d como tiempo de retardo. Para efectuar esa deducción de cuánto vale td en función de phi, simple y sencillamente notamos que el seno debería empezar en 0 y sería este punto de aquí, solo que tendríamos que recorrerlo td unidades de tiempo hacia la izquierda, en efecto. Por lo tanto, tendríamos que sumarle al argumento del tiempo td unidades. Y el argumento del tiempo, precisamente el argumento de la función trigonométrica, es omega por t menos phi. Para recorrer esta onda seno hacia la izquierda, necesitamos precisamente sumarle td al tiempo. Y recordamos que este punto es donde el seno vale 0, es decir, donde empieza. Así que todo este argumento debe ser igual a 0. En efecto, solamente despejamos en términos de phi y de omega cuánto vale td. Nuevamente, este es el argumento de la función trigonométrica cuando el tiempo debería ser 0, aquí lo tendríamos, desplazada desde luego hacia la izquierda, por lo tanto le sumamos esa constante que nos hace falta. Y aquí lo tenemos ya. Simple y sencillamente este tiempo de retardo es la fase sobre la frecuencia. Así es como están relacionados. Podemos calcular el tiempo de desfasamiento en términos del ángulo de fase y la frecuencia de oscilación de esta onda de esa manera tan simple. Desde luego hay que notar que ese mismo fenómeno lo tenemos en la velocidad, puesto que la velocidad es la derivada respecto al tiempo de la posición, y en este caso resulta desde luego un coseno multiplicado por una amplitud igual a A0 omega. Entonces aquí ya vemos ese cambio en la amplitud
Desde luego, si omega es mayor que 1, esta onda tendrá una amplitud mayor que el de la posición. Si omega es menor que la unidad en valor absoluto, esta onda que vemos aquí de la velocidad será en magnitud o en amplitud será menor que la onda que vemos de la posición. Sin embargo, siempre están en la misma frecuencia, porque una es la derivada de la otra, tienen la misma frecuencia, aquí lo estamos viendo. Y esta onda aquí, pues es una onda coseno. Desde luego está desplazada, debería empezar aquí arriba, en la amplitud máxima, y de ahí hacer esta evolución aproximadamente. Pero la vemos desplazada la misma cantidad, es el mismo tiempo de retardo, o sea, phi sobre omega. Muy bien, entonces para especificar completamente estas respuestas del sistema, necesitamos desde luego el valor de phi y el valor de la amplitud. Y como mencionamos, los vamos a obtener a partir de las condiciones iniciales. Ok, vamos a analizar las condiciones iniciales. Y como tenemos ya cuáles son las respuestas, la solución a esta ecuación diferencial y desde luego su derivada respecto al tiempo, podemos evaluarlas en el tiempo cero. En efecto, obtendríamos para la posición que la respuesta en ese momento es A0 por el seno del negativo de la fase. Y x punto, o sea la velocidad, x punto pero en el tiempo cero, es igual a A0 omega coseno del negativo de la fase. Así que los igualamos a las correspondientes condiciones iniciales, aquí lo tenemos. Así que se forman estas ecuaciones en realidad. Y podemos darnos cuenta que el coseno es una función par, entonces el signo del argumento en realidad no importa, lo podemos eliminar. Sin embargo, el seno es una función impar y el signo del argumento lo podemos sacar, por eso lo tenemos de este lado. Ok, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son A0 y la fase. Hay que recordar que estos son números arbitrarios ya dados por el problema, inicialmente desde luego. Para encontrar la amplitud, lo único que hacemos es observar que estas dos ecuaciones tienen funciones trigonométricas seno y coseno, y podríamos forzar a que sumando las dos ecuaciones de alguna especie de forma, formemos una identidad de Pitágoras de tal manera que el seno y el coseno al cuadrado, cada uno desde luego, se cancelen. La forma de lograr eso es multiplicando por omega cuadrada el cuadrado de x0 y sumarle el cuadrado de v0. Entonces básicamente multiplicamos por omega cuadrada el cuadrado de la primera ecuación. Como es el cuadrado de la primera ecuación, el signo se cancela y luego simple y sencillamente sumamos el cuadrado de la segunda ecuación. Haciendo esto podemos factorizar sin lugar a dudas. Aquí lo tenemos, podemos factorizar sin lugar a dudas y obtenemos la identidad de Pitágoras. Seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, desde luego todo esto es igual a la unidad. Y queda multiplicando, por lo tanto, pues realmente es como si se cancelara y el resultado de esta suma de condiciones iniciales es simple y sencillamente omega cuadrado por la amplitud al cuadrado. Recordar que estamos buscando aquí la amplitud. Aquí ya tenemos esa ecuación precisamente planteada y de aquí vamos a despejar A0. Y desde luego podemos observar que A0 está en función de las dos condiciones iniciales y de un parámetro del sistema que es omega cuadrada. Así que despejando A0 al cuadrado y luego tomando la raíz cuadrada de ambos lados, obtenemos esta expresión y por lo tanto podemos definir la amplitud de la posición, la oscilación de la posición y la amplitud de la oscilación de la velocidad también. Aquí tenemos cómo se calcula en términos desde luego de las condiciones iniciales y de omega cuadrada. Hay que notar que aquí pues aparece A0 y menos A0, así que es intrascendente en realidad cuál de estos dos valores escojamos. Escogemos el valor positivo por ser el más sencillo siempre. Hay que recordar que si lo escogemos pues ya no hay que estar escribiendo ningún signo y podemos expresar A0, la amplitud, de la siguiente forma. Aquí lo tenemos. Si hacemos álgebra dentro del radical tenemos x0 al cuadrado más la velocidad al cuadrado sobre la frecuencia al cuadrado. Todo esto desde luego le tomamos la raíz cuadrada y hay que notar que esta amplitud es muy parecida a un teorema de Pitágoras
entre x0 y v0. Por supuesto, el eje de la velocidad en este caso vemos que está escalado por el factor 1 sobre omega al cuadrado. Ok, entonces para el ángulo de fase realizamos la división de estas dos ecuaciones, como se muestra aquí en pantalla. Y hacemos esto porque en esta ocasión queremos conservar la variable phi, es la que queremos calcular. Y la vez pasada, para el cálculo de la amplitud, queríamos eliminar la variable phi para tener solo la variable a0. Ahora es lo contrario, tenemos que eliminar a 0 y por lo tanto dividimos las dos ecuaciones, puesto que vemos que aquí se cancelan y podemos expresar todo como menos 1 sobre la frecuencia por la tangente. Seno de phi sobre coseno de phi es la tangente de phi precisamente. A partir de aquí, simple y sencillamente despejamos el ángulo phi y nos queda como el arco tangente de menos omega x0 sobre v0. Desde luego hay que recordar que el arco tangente es una función impar y por lo tanto podemos sacar el signo del argumento y escribirlo al principio de la función. Y así ya tenemos la expresión de la segunda constante que nos hacía falta, phi, el ángulo de fase, en términos desde luego de las condiciones iniciales. Hay que notar que a pesar de que aquí uno de los números está escalado por la frecuencia, igual que en el caso anterior, nosotros podríamos pensar que esto es una especie de cateto opuesto entre cateto adyacente, como se suelen calcular las tangentes. Aquí desde luego vemos la tangente, está relacionada con un triángulo rectángulo, todo esto de alguna forma, triángulo rectángulo cuyos catetos sean x0 y v0, pero con cierta escala cada uno. Ok, nuevamente vemos cómo podemos calcular la amplitud y la fase, o el ángulo de fase, en términos de las condiciones iniciales de nuestro problema original. Es importante siempre recordar este hecho. Sin embargo, siempre estamos acostumbrados a pensar en la representación de la solución como las gráficas en función del tiempo, tal como comentábamos al principio de este video. Existe otra representación que también es muy útil, porque nos va a permitir introducir otro método que vamos a explicar en un video posterior para cuando tenemos ecuaciones que no tienen solución analítica o que no las conocemos. En este caso la solución analítica es esta expresión que vemos aquí, por eso sabemos que es el seno de omega t menos phi, todo multiplicado por una amplitud, porque esta es una ecuación lineal, es una ecuación de las más simples que hay. Sin embargo, cuando las ecuaciones sean no lineales, como en el caso de la del péndulo simple, incluso desde el péndulo simple podemos ver una ecuación no lineal, aquí la tenemos, simple y sencillamente por la presencia de esta función seno, esta ecuación ya es no lineal, y por lo tanto su respuesta está muy lejos de ser esta en todo momento. Tiene comportamientos bastante más complicados que solo esta ecuación. Por esa razón es por la que vamos a introducir en el futuro otro método que nos va a permitir analizar la ecuación diferencial como esta, una ecuación digamos no lineal, cuya solución no conocemos de forma analítica. Sin embargo, podemos representar esa solución de forma gráfica y obtener importantes propiedades del comportamiento de un sistema al observar ese tipo de representación. Ese tipo de representación la vamos a introducir aquí, ahorita, a continuación, y se llama la representación en el plano fase. En este plano vamos a graficar la posición contra la velocidad. En este caso tenemos la posición contra el tiempo, aquí tenemos la velocidad contra el tiempo. En el caso que vamos a explicar a continuación, para el plano fase vamos a graficar, como les comentaba, la velocidad contra la posición. Y esto nos va a abrir nuevas posibilidades para el análisis de sistemas dinámicos, como este que tenemos aquí, o como esta ecuación que tenemos aquí del péndulo simple, que sin embargo es no lineal. Pensemos entonces en graficar x de t contra x punto de t y definimos este radiovector r mayúscula de t. Desde luego coleccionamos en este vector en la primera localidad la componente en el eje de las abscisas, que en este caso es la posición, y en la segunda componente tenemos solamente a x punto, que desde luego es la velocidad, y esa la vamos a considerar en el eje de las ordenadas.
Así podemos darnos cuenta que este radio vector se está moviendo desde luego en función del tiempo, y por donde quiera que va pasando define una trayectoria. Esta es la trayectoria que define. Conforme pasa el tiempo, entonces vamos a observar que hay una trayectoria que este radio vector va siguiendo para cada instante del tiempo. A esa trayectoria le vamos a llamar desde luego trayectoria del sistema, y a esta representación la vamos a llamar plano fase. De manera que en este ejemplo la componente en X pues será siempre A0 seno de omega t menos phi, mientras que la componente en el eje Y, por así decirlo, o sea en el eje de las ordenadas, será A0 omega coseno de omega t menos phi, en este caso por ser las soluciones precisamente de esta ecuación diferencial. Así como estas gráficas representan la solución en el tiempo de esta ecuación diferencial del oscilador armónico, los dibujos que vayan a resultar aquí representan las soluciones del mismo sistema, pero expresadas en el plano fase. Podemos imaginárnoslas como trayectorias, van a quedar dibujos de líneas, curvas, etcétera, que este radio vector va a ir siguiendo conforme transcurre el tiempo. La forma de esas figuras nos va a decir mucho eventualmente acerca del sistema. Ok, recordando un poco de geometría en términos de los vectores, podemos darnos cuenta que este radio vector es casi la ecuación de un círculo. Sin embargo, debido a que la amplitud no es la misma en ambos casos, tenemos el caso en donde se van a formar elipses en general, y aquí los tenemos precisamente. Esta expresión, en términos de este radio vector, pues son las ecuaciones paramétricas de estos elipses precisamente que vemos en pantalla, y el caso particular es cuando omega es igual a 1 en valor absoluto, obtenemos un círculo. Si estamos pensando que el valor absoluto de omega es mayor que la unidad, entonces la velocidad va a estar escalada, desde luego. Hay que recordar que aquí lo vemos en estas gráficas del tiempo, la velocidad tiene una amplitud igual a A0 por omega, mientras que la posición tiene una amplitud de solamente A0. Por lo tanto, si el valor absoluto de omega es mayor que la unidad, aquí lo vamos a ver nosotros, tenemos un elipse, pasa por estos puntos, aquí sería A0 por omega, y aquí sería menos A0 por omega en el eje de la velocidad, mientras que simple y sencillamente oscila entre A0 y menos A0, aquí lo tenemos, de A0 hasta menos A0, en el eje de la posición. Por otro lado, si omega es menor que la unidad en valor absoluto, este desplazamiento, esta amplitud total, será más pequeña que la amplitud de la posición. En este caso tendremos una elipse horizontal, y aquí veremos la oscilación de la misma forma entre A0 y menos A0 para la posición, que resulta que ahora será una distancia más grande que la que existe entre A0 y menos A0 omega, bueno, A0 omega y menos A0 omega, como vemos aquí, puesto que omega es más pequeña que la unidad. Por otro lado, si omega en valor absoluto es exactamente igual a 1, aquí podemos ver, este omega se convierte en 1, y entonces queda la ecuación paramétrica de un círculo, porque queda A0, una función seno, y de este otro lado queda A0, pero ya sin el factor que la escala. Entonces tenemos seno en la componente de las abscisas, coseno en la componente de las ordenadas, pero con la misma escala, de tal manera que se define un círculo. En este caso, desde luego, pues aquí tenemos omega igual a 1, entonces las amplitudes máximas siempre serán A0. Ok, pero esas son las trayectorias que definen precisamente este radio vector cuando el tiempo se incrementa. En este caso, resultan trayectorias cerradas. Podemos imaginarnos al radio vector girando, dando vueltas para siempre en esta trayectoria, puesto que la onda senoidal es infinita, nunca se acaba. Entonces podemos imaginarnos a ese radio vector evolucionando siempre sobre estas trayectorias que dibujó la primera vez que pasó por ahí, pero sigue su evolución, no se queda quieto. Ok, para ver hacia dónde se mueve, vamos a fijarnos que si estamos en el primer cuadrante, lo que significa es que la posición desde luego es positiva y la velocidad es positiva, es decir, la derivada es positiva. Cuando la derivada es positiva, aquí lo vemos en estas gráficas, la función
sin derivar la primitiva, tiende a crecer. Es cuando esta función empieza a ser negativa que esta otra función original sin derivar empieza a decrecer. Entonces, aquí la derivada es positiva en todo el primer cuadrante. Sin embargo, la posición tiene que crecer porque la derivada es positiva. Entonces, la única forma en la que eso suceda es que nos movamos en este sentido. Es decir, aquí nos vamos moviendo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué sucede cuando pasamos al cuarto cuadrante? Porque de aquí desde luego vamos a pasar hacia el cuarto cuadrante conforme el tiempo se incrementa. En el cuarto cuadrante, a pesar de que la posición es positiva, la derivada de la posición, es decir, la velocidad, es ahora negativa, y vamos a comenzar a ver cómo decrece la posición. Entonces aquí la vamos a ver llegar hacia el cero y después ir más hacia abajo del cero. Sería toda esta parte del ciclo. Por lo tanto, seguimos avanzando en el sentido de las manecillas del reloj, puesto que con una derivada negativa la posición se hace más pequeña cada vez, incluso se empieza a hacer negativa, cosa que desde luego sucede en este tercer cuadrante. Si lo observamos, tanto la posición como la derivada de la posición sigue siendo negativa y por lo tanto la tendencia es a disminuir el valor de la posición. Finalmente nos pasamos aquí al segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante vamos a ver que a pesar de que la posición es negativa, la derivada ahora empieza a ser positiva. Entonces empieza a crecer la cantidad descrita por la posición. Esta función empieza a ser cada vez mayor del valor que tenía, empieza a crecer y vemos precisamente cómo siempre estamos girando en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es muy importante. Se le pone así CW de clockwise, ese es el sentido de las manecillas del reloj. Si fuera en sentido contrario, entonces se le pone CSW, counterclockwise. Pero en este caso, las trayectorias del sistema siempre van a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es importante tenerlo presente de aquí en adelante. Aquí desde luego en estos dibujos le estoy poniendo las flechas que indican precisamente que todo se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, pero eso generalmente no se estila. Es decir, no es necesario poner esas flechitas para ver hacia dónde se dirige la trayectoria del sistema. Ya sabemos que siempre es en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora bien, en cuanto a las condiciones iniciales, desde luego, empezamos en algún punto de toda esta trayectoria cuando especificamos las condiciones iniciales. Si lo observamos, vamos a imaginarnos que este fuera nuestro punto inicial. Sería el caso donde este radio vector se evalúa en el tiempo igual a 0 y en el tiempo igual a 0 la posición y la velocidad son determinadas por las condiciones iniciales. Aquí empieza apuntando nuestro radio vector R mayúscula. Conforme transcurre el tiempo, seguimos desde luego estas trayectorias en el sentido de las manecillas del reloj, como hemos comentado. Así que nos damos cuenta que este punto en el plano, efectivamente, pues es el punto de coordenadas x0, v0, tal como era de esperarse. De tal manera que si elegimos otro punto distinto, o sea, con otras coordenadas diferentes, otras condiciones iniciales distintas, vamos a empezar en algún otro punto. Aquí sería una distinta x0, pensemos en x0' y coma v0'. Sería otra velocidad distinta, inicial, otra posición distinta como condiciones iniciales. Sin embargo, si caemos dentro del mismo elipse, vamos a seguir exactamente la misma trayectoria del sistema. Pero desde luego, ¿qué pasa cuando estas condiciones cambian? Si hacemos un experimento donde, por ejemplo, la posición inicial sea a 0, pero la velocidad inicial sea 0, entonces estaremos colocados en este punto sobre el eje x de t. A partir de ahí empezará la evolución de la trayectoria. Y podemos imaginarnos que elegimos A0, o sea, en este caso coincide con cuánto es X0, si nosotros lo analizamos aquí, como V0 la elegimos como 0 y estamos sobre el eje X de t, sería tanto como cancelar este término. La raíz cuadrada de X0 al cuadrado es solo X0 y entonces la amplitud coincide con el valor de la condición inicial para la posición.
Si nosotros hacemos, por ejemplo, que ese valor sea igual a 1, podemos evolucionar a la mejor en este elipse, pero si hacemos otro experimento donde también la velocidad sea 0, pero la posición sea ahora, digamos, 2 unidades, entonces tenemos que irnos más lejos y se va a definir otro elipse distinto. Entonces pensemos cuando tenemos diferentes condiciones iniciales, puesto que estos dos números, como dijimos al principio del video, son arbitrarios. Habrá alguna colección de números, combinaciones de números, que me den por resultado siempre la misma órbita. Cuando estas son curvas cerradas, se les denomina órbitas. Sin embargo, si nosotros cambiamos las condiciones iniciales, nos vamos a una órbita distinta. Pensemos aquí en esta órbita verde, por ejemplo, donde las condiciones iniciales sean, digamos, 1,3, porque está en el primer cuadrante. Aquí, desde luego, lo que esto significa es que x0 es igual a 1 y v0 es igual a 3. Entonces permanecemos en esta órbita y ahí el sistema va a estar oscilando. Las órbitas siempre representan soluciones oscilatorias. Cuando tienen una figura regular, así bonita como son los círculos o los elipses, nosotros vemos ondas que también son suaves, digamos aquí como el seno, el coseno, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos tener trayectorias raras en el plano fase, donde las oscilaciones ya no son así redondeadas, ya no son suaves, son más cuadradas, puntiagudas, etcétera, pero siguen siendo trayectorias cerradas. En ese caso decimos que siguen siendo órbitas. Volviendo a nuestro ejemplo, si nosotros escogemos otra combinación de valores para las condiciones iniciales, de tal manera que ya no caigan en ningún punto sobre el elipse verde, por ejemplo, aquí pensemos en el -2, -3, por decir algo, que está sobre el elipse rojo. Aquí lo que estamos diciendo, desde luego, es que x0, la condición inicial en la posición, fue igual a -2, mientras que la condición inicial en la velocidad fue igual a -3. Con estos números, desde luego, aquí, al sustituirlos en este cálculo de la amplitud, vamos a ver que en efecto nos va a resultar un número más grande, es decir, las oscilaciones son más grandes porque las condiciones iniciales en valor absoluto también son más grandes, están más lejos de este origen, del plano fase. Asimismo, si escogemos condiciones iniciales más pequeñas, por ejemplo, pensemos aquí una que esté en el segundo cuadrante, aquí lo que quiere decir es que la posición x0, la condición inicial en posición, fue menos 0.7 unidades, mientras que la velocidad inicial fue positiva igual a 1 unidad. Aquí, desde luego, pues vamos a estar siempre restringidos a movernos sobre el elipse amarillo. Todo esto debido a las condiciones iniciales elegidas, pero podemos ver que si nosotros elegimos cualquier otro valor que no esté descrito en estas gráficas, por aquí se va a generar otro elipse. Desde luego con las dimensiones adecuadas a las condiciones iniciales que se elijan en ese caso particular. Así que hay un número infinito en realidad de posibles trayectorias dependiendo de las condiciones iniciales, desde luego, puesto que también hay un número infinito de combinaciones de números que podemos elegir aquí. Cuando nosotros graficamos no solo una trayectoria, sino un conjunto de ellas, nos referimos a este dibujo como el diagrama de las fases del sistema. Desde luego, el plano fase es únicamente las gráficas donde graficamos posición contra velocidad, o sea, una variable contra su derivada. Después, en otros ámbitos de la ingeniería pueden ser voltajes contra corrientes o voltajes contra sus razones de cambio respecto al tiempo, si estamos hablando de circuitos eléctricos, por ejemplo. Pero en este caso, lo que tenemos simple y sencillamente es términos mecánicos, es posiciones contra velocidades. Este plano fase es una de las expresiones más sencillas de lo que más adelante vamos a conocer como el espacio de estados. Son conceptos muy interesantes, pero este concepto del plano fase nos permite tener una representación gráfica con la cual podamos describir sistemas cuyas soluciones ya no podamos encontrar de forma analítica. Desde luego veremos eso en un video posterior. Finalmente, ¿qué sucede si las condiciones iniciales son 0,0?
es decir, 0 en la posición y 0 en la velocidad. Si sustituimos, aquí nos damos cuenta que A0, o sea la amplitud de estas oscilaciones, es igual a 0. En ese caso la solución respecto al tiempo es simple y sencillamente 0 todo el tiempo. La derivada de 0 será 0. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese caso estamos en equilibrio. Ese representa el reposo, el 0,0 en este dibujo representa el reposo. Y el estado de reposo es lo que nosotros llamamos también a veces punto de equilibrio. Y podemos ver esos puntos representados desde luego en esta gráfica del diagrama de las fases del sistema, graficada sobre el plano fase, y nos van a ayudar a entender la naturaleza de estos dibujos más adelante. En este video utilizamos la solución analítica bien conocida del sistema oscilador armónico para motivar las ideas de las gráficas en el plano fase y graficar estos diagramas de fase compuestos de varias trayectorias del sistema descritos a partir de diferentes condiciones iniciales. Para esto hay que notar que la ecuación tuvo que ser homogénea. Más adelante vamos a ver por qué eso es importante también en este tipo de sistemas. Pero desde luego podemos ponerle una entrada distinta de 0, podemos forzar al sistema por medio de una función de entrada distinta y vamos a lograr diferentes comportamientos sin lugar a dudas. Pero aquí la idea es que el sistema está evolucionando por su propia naturaleza, de tal manera que estos diagramas de las fases del sistema están intrínsecamente relacionados con la naturaleza de cada sistema que estemos analizando. Si nosotros pensamos en este punto de equilibrio, que es el reposo 0,0 sin posición inicial, sin velocidad inicial, vemos que la solución se queda siempre en 0 para ambas señales de posición y de velocidad, y entonces aquí se queda todo el tiempo, nunca se va a mover, no va a estar dando vueltas como en los demás casos. Sin embargo, una vez que perturbamos al sistema a partir del equilibrio, es decir, una vez que variamos las condiciones iniciales, lo sacamos de ese equilibrio y le provocamos oscilaciones sostenidas. Siempre que vemos órbitas, vemos trayectorias cerradas en el plano fase, llamadas órbitas. Eso representa oscilaciones sostenidas en las respuestas del tiempo. Hasta ahorita, esta representación en el diagrama de las fases del sistema es solo una representación alternativa a la clásica convencional que tenemos de representar la solución en función del tiempo. Pero esta representación a veces es más fácil de obtener que esta representación, porque hay ecuaciones cuya solución analítica no conozco, y sin embargo sí se puede, a través de un método gráfico, ver cómo serían aproximadamente los comportamientos del sistema en el plano fase. Por eso es importante haber introducido en el video de hoy este concepto del plano de fase, las trayectorias del sistema y el diagrama de las fases del sistema, a partir de un ejemplo conocido. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. No se les olvide darle like si es que les ha gustado el contenido o les ha sido de ayuda. Asimismo, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Gracias por su atención y nos vemos, como siempre, en el próximo video.